Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que nos da de reunirnos como iglesia nuevamente. Y quisiera que fuera su Biblia al libro de los Hechos y vamos a leer un pasaje muy conocido para todos y es Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Hoy, honrando el aniversario de la iglesia, estas próximas 2 semanas vamos a hablar acerca de la iglesia, la importancia de la iglesia y el propósito de la iglesia. Y hoy vamos a hablar acerca del modelo de la iglesia, el modelo que usted y yo debemos de seguir como iglesia. Pero mire lo que la Biblia dice en Hechos capítulo 2. Ahora yo quiero nada más advertirles algo y decirles algo. Al leer Hechos 2 es el patrón que usted y yo debemos de seguir como iglesia. Así que esta semana y la próxima semana básicamente es una evaluación para nosotros, una evaluación para cada uno de nosotros. Usted y yo debemos preguntarnos al escuchar un mensaje como el de hoy y el de la próxima semana, ¿qué tanto yo o la iglesia, nuestra iglesia, se parece a la iglesia primitiva? ¿Qué tanto nos parecemos? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro servicio? ¿Cómo está nuestra devoción? ¿Qué tan parecidos nosotros somos a la iglesia primitiva? En Hechos capítulo 2 usted encuentra la institución de la iglesia, o no la institución de la iglesia, pero sí el ministerio de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2 versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es el ministerio de la iglesia. La iglesia fue fundada con Jesucristo y aquí usted en Hechos tiene el ministerio de la iglesia. Pero ahora mira lo que dice el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, ministerio de la iglesia. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ahora note esta última frase hablando del ministerio de la iglesia: y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Así que usted ahí en Hechos capítulo 2 tiene la descripción de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su ministerio? En este pasaje usted encuentra el modelo de la iglesia que usted y yo debemos de seguir. Ahora, la descripción de la iglesia que encontramos en Hechos nos muestra ese bosquejo básico de lo que Dios quiere que sea la iglesia. A la iglesia se le ha llamado de muchas maneras en las Escrituras. Pero cada una de ellas, cada una de las maneras en las que se conoce a la iglesia en las Escrituras, representa lo que significa ella para Dios, lo que significa ella para Dios. Pero la manera más relevante que se nos muestra en las Escrituras y la que más se menciona de cómo la Biblia le llama a la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Esa expresión se usa 15 veces y todas ellas son mencionadas por el apóstol Pablo en sus cartas. Déjeme darle 3 ejemplos. En Romanos capítulo 2 versículos 4 al 5 dice: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, todos los miembros tienen la misma función, pero no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 5: así nosotros, siendo muchos, subraya esto por favor, somos un cuerpo en Cristo. Aquí se le llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Y todos miembros, dice el apóstol Pablo, los unos de los otros. Así como en un cuerpo, dice Pablo, hay diferentes miembros, en la iglesia también hay diferentes miembros. Y no todos tienen la misma función. En Primera de Corintios capítulo 12 versículo 27 la Biblia dice: y vosotros pues sois, subraya esto, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y miembros cada uno en particular.
Y por último, en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo afirma y sometió todas las cosas, hablando de Cristo Jesús, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, note, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La constituyen los que aman a Jesucristo y lo han recibido como su Señor y Salvador. La palabra griega para iglesia está ahí en sus notas. Es la palabra eclesia o eclesía, que literalmente significa una asamblea de los llamados afuera. Es decir, que la iglesia significa un grupo de personas llamados afuera. Estamos unidos a todos los demás creyentes mediante la fe en Cristo Jesús. De allí que la iglesia esté conformada por un grupo de personas que han sido llamadas afuera del mundo para formar un reino de sacerdotes que proclamen los atributos de Dios a través de la predicación del evangelio. Y la predicación del evangelio es el propósito del por qué la iglesia existe en el mundo. En primera de Pedro 2:9, el apóstol Pedro afirma: mas vosotros sois, ahora que son de Cristo, dice él, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y cuál es el propósito de que seamos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa? Subráyelo: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el propósito de por qué existimos. La iglesia puede tener ayuda social, la iglesia debe hacer ayuda social, pero la iglesia no existe para dar ayuda social. La iglesia existe para predicar el evangelio. Y anunciéis, dice Pedro, las virtudes de aquel que os llamó, llamados afuera de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí la idea de la iglesia no nació, hermanos, en la mente de ningún hombre. No se le inventó Pedro como la iglesia católica enseña. No nació de Pedro como los católicos enseñan, sino nació en la mente de Dios, el cual, dice la Biblia, llamó a un grupo de personas para sí. Fue él mismo quien edificó la iglesia y la hizo tan fuerte, dice Mateo 16:18, que ni las puertas del infierno iban a poder con ella. Yo también os digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán, no prevalecerán contra ella. Ahora es interesante, hermanos, que el llamado de la iglesia va en dos direcciones. Fuera del mundo, el primer llamado, pero el segundo llamado es hacia una intimidad con Dios. Dios nos sacó del mundo para vivir ahora para Él. En dos direcciones va ese llamado. Así que es de suma importancia que la iglesia en nuestros días encuentre la razón principal por la que existe. Y esta es la proclamación del mensaje de Dios. Es el motivo principal por el cual Cristo dejó instituida su iglesia. Si Dios no es el centro de la iglesia, entonces los miembros se convierten en el centro de la iglesia. Si Dios no es el centro de la iglesia, entonces la música se convierte en el centro de la iglesia. Si Dios no es el centro de la iglesia, entonces los milagros se convierten en el centro de la iglesia, como en muchas iglesias, y así puede usted nombrar cada una de las cosas que pasan en ellas. Mire, en su libro Una iglesia conforme al corazón de Dios, el doctor Miguel Núñez afirma que en la iglesia hay una tarea que llevar a cabo. Cristo la llamó a la mies la gran comisión. El doctor Núñez dice que hay una meta que alcanzar, los confines de la tierra. Hay un combustible para llenar, el poder de su espíritu. Hay un instrumento para la obra, el evangelio. Hay un proceso de consolidación, el discipulado. Ahora pregúntese, ¿como iglesia practicamos esas cosas? ¿Vivimos por esas cosas? ¿Enseñamos esas cosas? ¿Existimos para esas cosas? Hermanos, la iglesia primitiva o la primera iglesia que acabamos de leer es nuestro modelo a seguir. Muchas iglesias hoy en día luchan por encontrar su identidad. Van brincando de un lado al otro tratando de hacer algo espectacular para llamar la atención de la gente y que así la gente pueda llegar. El modelo de la iglesia es simple y está en Hechos capítulo
2, versículos 42 al 47. En las Escrituras tenemos ese modelo a seguir. Y esta iglesia, la iglesia primitiva, es el modelo de la iglesia descrita en el libro de los Hechos. Este pasaje que acabamos de leer describe el trabajo histórico del ideal de Dios. Es decir, esto es lo que Dios espera de toda iglesia, el ideal de Dios para la primera iglesia local. Y en ella se nos describe aspectos importantes del modelo que usted y yo debemos seguir. En primer lugar, ahí en sus notas, el primer aspecto que se nos describe de la iglesia modelo, de la iglesia que usted y yo debemos de imitar, es la vida espiritual de la iglesia. La vida espiritual de la iglesia. Mire el versículo 42, si es tan amable conmigo. La Biblia dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí usted tiene la vida espiritual de la primera iglesia. Esta definitivamente era una iglesia con una vida espiritual digna de imitar. Una iglesia en toda la extensión de la palabra, ni más ni menos. Era una iglesia que funcionaba y estaba viva. Su vida estaba totalmente definida por la devoción de cada uno de sus miembros, quienes practicaban deberes espirituales que les daban identidad. Ahora, note que la iglesia no tenía elementos culturales de gran preeminencia. Ellos no se basaban en estrategias del mundo para ganar miembros. No. La iglesia primitiva no era así, como muchos hoy en día lo hacen. Ven lo que está de moda alrededor, entonces lo traen a la iglesia y lo hacen cristiano. Y así es como piensan ganar miembros. Lo implementan a la iglesia para tratar de ser llamativos. Mire, le voy a dar un ejemplo. En una ocasión yo escuché un predicador que estaba buscando músicos para su iglesia, y el post de su anuncio decía: no importa si usted es cristiano, usted venga y toque con nosotros. ¿Sabe lo que eso significa? Alguien que no conoce de Dios está guiando a la congregación a adorar a un Dios que no conoce. ¿Sabe lo que eso significa? Significa que andamos afuera buscando lo que es llamativo y lo tratamos de traer a la iglesia. Bueno, lo que sí tenía la iglesia primitiva era que estaba dotada con todo lo que necesitaba para lograr el propósito de Dios para su iglesia. Mire, esta iglesia va a ser eficaz cuando no se aparte de los principios bíblicos modelados aquí en la primera iglesia. ¿Sabe qué nos enseña esta iglesia? En primer lugar, esta era una iglesia que permanecía constante. El versículo 42 dice: y perseveraban. En el versículo 41, si usted puede ir arribita ahí en su Biblia, se nos enseña que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia. 3,000 personas se habían agregado a la membresía de una iglesia que ya se había fundado por Jesús, por medio del bautismo. Pero a pesar de apenas haberse agregado a la iglesia, ellos mostraban constancia en aquellas cosas que son importantes. Ahora note que el verbo perseveraban ahí, y quiero que le haga un círculo en su Biblia. Expresa el anhelar, el perseverar, el constantemente y diligentemente. Indica esa idea de estar a pesar de las circunstancias que puedan vivir. Pero esta expresión se aplica también para ser fuerte hacia un fin determinado. Esta iglesia modelo tenía el propósito de fortalecerse cada día. A pesar de que apenas se habían hecho parte de la iglesia, estas 3,000 personas buscaban hacerse fuertes cada día. Estos nuevos convertidos buscaban la madurez espiritual constante. Ellos eran verdaderos creyentes. Ahora, en contraste a estos verdaderos creyentes que perseveraban, dice la Biblia, el apóstol Juan describe a los falsos creyentes que en primera de Juan 2:19 dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían perseverado con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros.
Así que cuando hablamos del modelo de una iglesia bíblica, necesitamos enfatizar el asunto de la constancia. El cristiano es constante. El cristiano persevera. Por sus miembros deben de ser ejemplos de perseverancia, de constancia, de permanencia. Pablo nos exhorta a que como miembros de la iglesia mantengamos esa constancia. 1 Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes. Subráyelo, por favor. Constantes. Creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que la firmeza y la constancia eran parte de la vida de la iglesia modelo. Haciendo un examen a conciencia, quiero apelar a su propia vida y a mi propia vida. ¿Qué tan constante soy yo en crecer en la obra del Señor? ¿Qué tan constante soy yo en desarrollar mi madurez espiritual? Mi constancia, hermanos, hace la diferencia en la vida de aquellos que dudan, que carecen de firmeza para el Señor. Pero nota en segundo lugar, porque hablando de la vida espiritual, esta iglesia era una iglesia que enseñaba la palabra. Dios diseñó a la iglesia para ser el lugar donde su palabra se proclame y se explique. Y Pablo afirma que esta debe ser una prioridad en todo lugar y en toda época. En 2 Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 4 generaciones de maestros usted tiene ahí. Pablo enseñándole a Timoteo, Timoteo que instruya a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. 4 generaciones, cuarta generación de maestros. Y esos maestros tienen el propósito de enseñar ¿qué? Lo que has oído de mí ante muchos testigos. La palabra doctrina aquí en Hechos capítulo 2 versículo 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa palabra doctrina viene de una palabra griega que se podría pronunciar en nuestro idioma como didaché, y literalmente quiere decir enseñanza o instrucción. Ellos simplemente estaban pasando lo que en su momento habían aprendido. En nuestro trabajo mantener esa sana enseñanza. 1 Timoteo 4:16 dice, una advertencia para Timoteo y para nuestra iglesia también: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza. Persiste en ello, porque cuando persistas en estas 2 cosas, dice Pablo, tú te vas a salvar a ti mismo y vas a ayudar a que otros alcancen también la salvación. Así que la iglesia modelo estaba comprometida en aplicar y enseñar la doctrina de los apóstoles, que es básicamente para el crecimiento y la salud espiritual de toda iglesia. Esto es el fundamento para la madurez espiritual de los creyentes. De ahí que el apóstol Pedro nos inste a nosotros en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, el desear la leche de una mamá es un instinto natural en todo niño. Ellos la lloran, claman por ella. Así debe ser nuestro deseo del alimento espiritual. Es decir, que el desear el alimento espiritual es una señal de que estamos creciendo, de que vamos por buen camino. Una vez que vemos nuestra necesidad de la palabra de Dios, o como leíamos hace un momento, sino que en la ley de Jehová está su delicia, usted empieza ya la nutrición en Cristo. Nuestro apetito espiritual crece, se aumenta, empezamos a madurar. Y la iglesia modelo se basó en el mismo ministerio de enseñanza de los apóstoles. Esa doctrina y enseñanza está a nuestro alcance hoy en las Escrituras. La Biblia es el alimento para el crecimiento y la madurez de todo creyente. Si una iglesia no le da importancia a la palabra de Dios, deja de ser iglesia. Si una iglesia no le da la preeminencia a la palabra de Dios, deja de ser iglesia. Hoy en día usted encuentra iglesias donde se cantan 3 horas y se predica 20 minutos. Usted está haciendo las cosas al revés. No es la palabra de Dios lo más importante. Oseas, el profeta, nos da una advertencia. ¿Y sabe cuál es esa advertencia? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Nuestra vida espiritual puede ser destruida por falta de conocimiento. Ahora, note la siguiente, porque esta iglesia, hablando de su vida espiritual, también era una iglesia que gozaba de la comunión. Gozaba de la comunión. Dice el versículo 42, en la comunión unos con otros. Este es un deber espiritual al cual todos los miembros de la iglesia deben de motivarse, a tener comunión. En la mente y en las enseñanzas de Jesús, la idea de la iglesia era un compañerismo vital, un compañerismo vivo, dinámico de creyentes. En el griego, la palabra usada para describir esta clase de relación que debe existir entre todos los miembros de la iglesia es la palabra griega koinonía, que literalmente significa sociedad o participación, interacción. Tiene que ver con ayuda, compañerismo y todas las demás cosas que están allí. Pero esta, sin lugar a duda, es la mejor manera de describir lo que debe ser la iglesia. La iglesia debe de ser koinonía. El término aparece 18 veces en el Nuevo Testamento. Y escuche bien, porque la primera vez que aparece el término en las Escrituras es aquí, en Hechos capítulo 2, versículo 42. Es la primera vez en griego que aparece la palabra koinonía en el contexto de la iglesia. Y aunque hoy en día hay muchos que afirman que no necesitan una iglesia para crecer, yo no necesito ir a la iglesia para aprender, yo no necesito ir a la iglesia para estar bien con Dios. Se recuerda que le he dicho que esa es parte de la verdad, es una verdad a medias. Y recuérdese que una verdad a medias siempre termina siendo una mentira completa. La Biblia, hermanos, nos muestra que por medio de la iglesia modelo, esto era parte vital de la primera iglesia. En Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25, se nos exhorta y dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora note esto: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Es decir, que en los tiempos del escritor de Hebreos ya a la gente no le gustaba ir a la iglesia. Decía ser cristiano desde casa. Yo soy cristiano en casa. Ya no le gustaba ir a la iglesia. Tuvo que exhortar a la iglesia y decirle: exhórtense, y tanto más cuando ustedes vean que aquel día se acerca. ¿De qué día está hablando? Del día en el que Cristo regresa por segunda vez. Estamos más cerca de ese día que nunca en la historia. Más cerca de ese día que nunca en la historia. La iglesia modelo, esa comunión de creyentes, estaba simbolizada por compartir una de las ordenanzas que Cristo dejó cuando partió hacia el cielo. Mira el versículo 42: perseveraban en la comunión unos con otros. Y esta frase aquí, en el partimiento del pan, se refiere a la cena del Señor. La iglesia compartía el compañerismo, demostraban su koinonía cuando ellos tomaban la cena del Señor juntos. Recuérdese que esto es un mandato, es una ordenanza para todos los creyentes de la historia: tomar la cena del Señor juntos como iglesia. Pero no en último lugar, porque la vida de la iglesia no podía terminar sin enfatizar que esta iglesia era una iglesia que luchaba en oración. Luchaba en oración. No luchaba con la oración, luchaba en oración. Era una iglesia del primer siglo, no podía enfrentarse a la obra del ministerio en sus propias fuerzas. Ellos necesitaban el apoyo y la ayuda de Dios. Así que antes de hablar con la gente, ellos hablaban con Dios. Siempre buscaban a Dios antes de salir a buscar al perdido. Y así podían enfrentar los problemas de la vida. Mire, piense por un segundo todas las implicaciones que esta primera iglesia tuvo que sufrir. Ellos participaban con entusiasmo y persistencia en la oración que los fortalecía y movía la mano de Dios. Mire, un escritor decía que la oración es el fino nervio que mueve los músculos de la omnipotencia de Dios. Jesús sabía que después de su partida, sus discípulos iban a enfrentar grandes retos. Y él les advirtió en Juan capítulo 14, versículos 13 y 14: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, por medio de la oración, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si pidiereis en mi nombre,
yo lo haré. La iglesia modelo sabía que no podía enfrentar los retos que iba a enfrentar si no estaba tomado de la mano de Dios por medio de la oración. La iglesia modelo creyó en esa promesa que Jesús hizo: si pidiereis algo en mi nombre, yo lo haré. Y esta iglesia lo hizo suyo. La tomó como una fuente de la provisión divina para todas sus necesidades y buscó la ayuda del Señor constantemente. Déjeme darle un ejemplo, uno de muchos ejemplos que están en el libro de los Hechos. Pero en Hechos capítulo 12, Herodes había tomado preso a varios de los cristianos, dice la Biblia, para matarlos. Entre ellos estaba Jacob, a quien mató a filo de espada. Este Jacob es hermano de Juan y miembro del grupo de los tres más allegados de Jesús. ¿Se recuerda? Pedro, Jacobo y Juan, los tres más allegados a Jesús. Bueno, Jacobo fue muerto a filo de espada por mano de Herodes. Cuando Herodes vio que al pueblo le agradó la persecución, y cuando Herodes vio que el pueblo se alegró con la muerte de Jacobo, que era uno de los discípulos de Jesús, él entonces decidió apresar al apóstol Pedro, con el propósito también de matarle. Pero el problema que no lo pudo matar en ese momento era que había una fiesta que se estaba celebrando en ese momento. Entonces el pensamiento de Herodes fue: después de la fiesta decapitamos también a Pedro, así como lo hicimos con Jacobo. Dice la Biblia que estando el apóstol Pedro en prisión, en Hechos capítulo 12 versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Subraya esto, por favor. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Cuál fue el resultado? El apóstol Pedro fue liberado milagrosamente porque la iglesia hacía oración sin cesar a Dios. La oración, hermanos, era la manera en la que ellos luchaban. De ahí que podemos aplicar a nuestra vida y a la vida de la iglesia primitiva lo que dice 1 Tesalonicenses 5:17: orad sin cesar. Orad sin cesar. Bueno, usted ahí tiene la vida espiritual de la iglesia. Pero note en segundo lugar, porque este pasaje en segundo lugar nos presenta el carácter espiritual de la iglesia. El carácter espiritual de la iglesia. El carácter es lo que hace a una persona que sea quien es. El carácter espiritual de la iglesia demuestra lo que cree la iglesia y lo que vive la iglesia diariamente. Ese carácter se ve demostrado de muchas maneras, pero en primer lugar se ve demostrado porque esta iglesia inspiraba reverencia. Inspiraba reverencia. Mira el versículo 43: y sobrevino temor a toda persona. Sobrevino temor. La expresión temor ahí, traducida aquí, hace referencia al respeto. Otra traducción pudiera decirlo: un terror sagrado relacionado con la sensación de la presencia de Dios. La gente tenía reverencia por esta iglesia porque sabían que ahí moraba la presencia de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Un profundo terror o temor reverente. El cristiano vive, hermanos, reverentemente porque sabe que Dios siempre está en presencia de la iglesia. Mire lo que dice el Salmo 96:9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed o tengan reverencia delante de él toda la tierra. Reverencia, reverencia. Mire lo que dice el Salmo 33:8. Que todo el mundo tema al Señor, tenga reverencia delante de él y todos estén delante de él con temor reverente. El modelo de la primera iglesia era conocido por la reverencia que ellos demostraban y trataban fervientemente de promover frente a la sociedad en la que vivían. La iglesia, hermanos, debe ser conocida aquí en este lugar donde estemos por la reverencia que usted tiene ante Dios, ante el Señor de todo. Mire, le voy a decir algo. En ocasiones tenemos en poco la casa de Dios. No tenemos reverencia. La vemos como cualquier lugar y no como lo que representa para Dios y para nosotros. Ahora, cabe aclarar
que sin la presencia de Dios en este edificio, este fuera un edificio como cualquiera. Pero el hecho de que la presencia de Dios more aquí, esto lo hace un edificio especial para él. No sé si usted sabía, pero este edificio era una fábrica de muebles. ¿Sabía usted eso? Esta era una fábrica de muebles. Hasta el día de hoy sigue llegando correo para la fábrica de muebles. Promociones y cosas así, ahí están en el escritorio. Este edificio era una fábrica de muebles. Lo primero que hicimos al llegar a este lugar era arrancar toda la tubería del aire que estaba. Y usted podía ver todos los tubos de aire. Es más, los postes de las lámparas que están enfrente son los tubos de aire que quitamos de aquí. Interesante, ¿verdad? Pero lo que hace más interesante aún es que si usted va al gimnasio y ve las paredes, va a ver que hay modelos de muebles escritos en las paredes. Si usted va allá arriba, va a ver que hay partes de los patrones que se seguían para cortar los muebles. Este lugar era una fábrica de muebles. Pero cuando Dios llamó a este lugar y escogió este lugar para hacer una iglesia, hizo que su Espíritu Santo morara en todo creyente. Cuando usted acepta a Cristo y la presencia de Dios mora en este lugar, debe haber reverencia por nosotros. Pero el hecho de la presencia de Dios, les dije, la hace especial. Mire, no sé si usted se recuerda, pero los que son más veteranos en la iglesia se recuerdan cuando la tarima era este pedacito de aquí, esta esquinita de aquí. Yo estaba predicando en una ocasión, las sillas no estaban allí, las sillas estaban aquí. Y de repente habían dos muchachos en la parte de atrás, jóvenes, 17, 18 años, hijos de miembros de la iglesia. Cuando estaban cantando, estábamos todos cantando. Cuando yo subí a predicar, los muchachos se sentaron y se pusieron gafas de sol, lentes oscuros, aquí atrás. Se pusieron sus lentes oscuros y se sentaron, los lentes que usted usa cuando va a la playa. Uno de los hermanos se acercó, porque yo estaba predicando y yo vi que uno de los hermanos se acercó y les habló. Lo que les dijo fue: quítense los lentes. Los muchachos se levantaron y se fueron. El problema no fue ese. El problema fue que después los papás de estos angelitos vinieron con el hermano que les dijo que se quitaran los lentes y se enojaron. Se enojaron porque le pidieron a sus hijos que guardaran respeto en la casa de Dios. Esa gente ya no está aquí. No necesitaba estar aquí, porque no tenían reverencia por la casa de Dios. Ahora, mire, yo le voy a decir algo. Si yo no hubiera estado arriba, recuérdense que el hermano Elvis era el pastor en aquella época. Él solamente me invitaba a mí o me permitía a mí predicar en ciertas ocasiones. Si yo no hubiera estado arriba enseñando y hubiera estado abajo, yo hubiera sido el primero que voy y les digo: quítate los lentes. Pero fue otro hermano que entiende que hay reverencia por la casa de Dios. Lo interesante es que los papás se fueron enojados. Es decir, fueron enojados contra el hermano y le dijeron: son muchachos, usted tiene que entenderlo, son muchachos. No hay reverencia por la casa de Dios. Bueno, la iglesia primitiva era conocida por su reverencia delante de Dios. 1 Corintios 14:25 dice: al escuchar sus pensamientos secretos, quedarán al descubierto. Y note cuál debe ser nuestra actitud reverente: caerán de rodillas y adorarán a Dios, declarando: en verdad Dios está aquí entre ustedes. Ese era el testimonio de la iglesia. Caía la gente de rodillas y declaraba: realmente Dios está aquí con ustedes. Ahora, ve algo más hablando del carácter de la iglesia. Esta iglesia hacía grandes señales. Y la Biblia dice aquí en el versículo 43 que ese temor reverente era producido por muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Literalmente eran milagros. La versión Dios habla hoy dice: todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. El doctor MacArthur afirma que la capacidad de realizar milagros no fue dada a todos, sino que estaba limitada a los apóstoles y a sus asociados cercanos, como por ejemplo personas como Felipe. En Hechos capítulo 8 versículo 13 dice: luego el mismo Simón creyó y fue bautizado y comenzó a seguir a Felipe a todos lugares a donde él iba, y estaba asombrado por las señales y los milagros que Felipe
hacía. Dios, hermanos, básicamente respaldaba la predicación de los apóstoles con milagros, simplemente para confirmar que ellos realmente eran mensajeros de Dios. Pero cuando la era de los apóstoles pasó, usted y yo ya no vivimos en esa era, y se terminó de compilar las escrituras por completo, es decir, lo que usted tiene en su mano, ya no necesitamos más milagros para respaldar la predicación de la palabra. Hoy en día podemos comparar y comprobar quién habla de parte de Dios simplemente por su enseñanza, comparándola con las escrituras. Y aunque podemos decir que el don de milagros ya no existe en nuestros días, Dios sigue haciendo milagros por medio de la oración de su pueblo. Un ejemplo de ello es el milagro más grande que actualmente usted y yo podemos presenciar. ¿Sabe cuál es? La salvación de un alma. Es el milagro más grande. El que Dios transforme una vida pecadora a convertirlo en un hijo de Dios por medio de la salvación. Es el milagro más grande del cual podemos ser testigos. Pero note en tercer lugar, porque este carácter de la iglesia también se demostraba porque esta iglesia vivía en unidad. El versículo 44 dice que todos tenían en común todo. Ahora, esto no es comunismo como muchos piensan. No. Ellos, dice la Biblia, a diferencia de que muchas iglesias viven en pleitos y en divisiones, la iglesia modelo no solo tenía una vida espiritual, sino también gozaba de una identidad práctica. Ellos colaboraban para el abastecimiento mutuo de las necesidades físicas de la iglesia. Fue su amor cristiano el que los motivó a compartir sus bienes con los nuevos creyentes. Muchos de ellos habían sido rechazados por sus familias. Recuérdese que en aquel tiempo hacerse cristiano era que la familia le diera la espalda. Mucha de esta gente vivía en la calle. Mucha de esta gente vivía sin nada porque su gente, su propia familia le dio la espalda por hacerse cristiano. Bueno, la iglesia primitiva recibió a ellos, los adoptó, los abrazó, compartió lo poco o lo mucho que tenían. Muchos de los primeros cristianos eran personas extremadamente pobres. Súmele el hecho de que eran rechazados por sus seres queridos, pero la iglesia creyó en la promesa de dar. En Lucas 6:38 Jesús dice: dad y se os dará, medida buena y apretada, recibida y rebosando, dará a vuestro regazo. Los hermanos ofrecían sus propiedades según la necesidad. No es que ellos vendían todo de un solo golpe, no, según la necesidad que venía a ellos, era como ellos compartían. Mire, le voy a explicar cómo básicamente era que funcionaba. Los apóstoles eran los administradores de lo que la gente traía a la iglesia primitiva. Entonces la iglesia, es decir, un hermano tenía 2 costales de trigo, que era lo que se cosechaba en aquella época, y decía: mira, Pedro, aquí tengo estos 2 costales de trigo. Entonces Pedro, viendo la necesidad, dice aquí, conforme a la necesidad de cada uno, veía: mira, vamos a tomar un costal porque tenemos unas viudas que alimentar, pero el resto es tuyo, llévatelo. Y así era como la iglesia funcionaba. La iglesia tomaba para las necesidades que habían o que existían en aquella época. Es decir, conforme venía la necesidad, así era como lo que la iglesia aportaba. ¿Sabe que ese fue el problema con Ananías y Zafira? No era que la iglesia, o no era que Pedro y los apóstoles le pidieron todo lo que les costaba su herencia. No. Es más, Pedro dice: mira, si la vendías o no la vendías, el dinero era tuyo. Nadie te lo estaba quitando. Pero el pecado no fue que no hayan dado lo suficiente. El pecado, dice el apóstol Pedro, fue que mintieron al Espíritu Santo, diciendo: esto fue todo lo que nos costó. Aquí está todo. Y tenían otra parte guardada en casa. Miren, al pensar en esto, nos damos cuenta del corazón que esta gente tenía. Durante el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, él fue recolectando dinero para los creyentes pobres de Jerusalén. Y Pablo hace mención en 2 Corintios 8 de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias implicaban la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Berea. Estas 3 iglesias eran las iglesias de Macedonia, las cuales Pablo describe. Dice que estas 3 iglesias
dieron dinero a pesar de ser también pobres. O sea que ellos se dieron cuenta que había gente más pobre que ellos y dijeron: mira, Pablo, no tenemos mucho, pero lo que tenemos, compártelo con ellos. Ellos dieron, dice el apóstol Pablo, mucho más de sus fuerzas. Mire lo que dice 2 Corintios 8, del 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, y que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Era una iglesia que daba, que compartía. Pero en cuarto lugar, vea cómo la iglesia primitiva describe el carácter de la iglesia. Esta iglesia gozaba de compartir con otros y de alabar a Dios. El versículo 46 dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Ellos tenían el deseo de compartir, de alabar a otros. Ellos tenían el deseo de alabar a Dios y compartir con otros. Ellos tenían un compañerismo digno de imitar, uno que deberíamos desear tener aquí en nuestra iglesia. No había hipocresía en ellos, no había rencores en ellos, no había chismes en ellos, no había malos entendidos en ellos, no había habladurías entre ellos, simplemente había puro compañerismo. Ahora, mire la expresión en el versículo 46, unánimes. ¿Ya la encontró? Unánimes. Indica una vez más la unidad que experimentaba la iglesia primitiva. Ellos hacían todas las cosas que corresponde a la iglesia, pero unánimes. Ellos se reunían en el templo, como usted y yo lo hacemos, pero unánimes. Ellos asistían a las células en las casas, pero unánimes. Ellos comían juntos con alegría y sencillez de corazón, pero unánimes. Mire, al darse cuenta de eso, no es de extrañarnos que la iglesia unida y colaboradora fuera una iglesia alegre. Dice la Biblia, con alegría y sencillez de corazón. Una de las razones claves de esa alegría era la sencillez de corazón que había en ellos. Sencillez de corazón que había en ellos. Ahora, en tercer lugar, y déjenme terminar con esto, hablamos de el carácter de la iglesia, hablamos de, en primer lugar, la vida espiritual de la iglesia, pero permítame terminar ahorita en tercer lugar, si usted está ahí en sus notas, la influencia espiritual de la iglesia. La influencia espiritual de la iglesia. Y mire lo que dice el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire, como cristiano hemos sido llamados a influenciar a otros. Que nuestro testimonio sea la carta más efectiva que otros puedan leer sobre el evangelio. Jesús, hablándole a aquellos que habían creído en él, les dice en Mateo 5, 13 al 14: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Vosotros sois, dice el versículo 14, la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. ¿Sabía usted que esos dos elementos, la sal y la luz, son elementos de influencia? Elementos de influencia. Todo lo que la sal toca, lo cambia. Todo lo que la luz toca, lo alumbra. Todo lo que la sal toca, le da sabor. Todo lo que la luz esparce, le da brillo. Así que, en primer lugar, esta era una iglesia que atraía a otros. Influencia. Ellos querían saber dónde estaban. Versículo 47. Teniendo favor con todo el pueblo. El hecho de que ellos tuvieran esa vida pública de iglesia les había dado una buena reputación para con los de afuera. Es más, déjenme darle 3 diferentes versiones. La versión Dios habla hoy dice que eran
estimados por todos. La traducción del lenguaje actual dice, y todos en la ciudad los querían. En la Nueva Versión Internacional dice, y disfrutando la estimación general del pueblo. Ahora pregunta, ¿por qué motivos son conocidos los cristianos donde usted trabaja? ¿Por qué motivo son conocidos los cristianos donde usted trabaja? Bueno, Jesús dijo algo importante en Juan 13:35. Si se aman unos a otros, todo el mundo se dará cuenta que ustedes son mis discípulos. Es por el amor que usted se tiene con otro cristiano que la gente no piensa que usted es un hipócrita. Su experiencia cristiana era diaria, alegre, sencilla, buenos ejemplos para que sigamos. La unidad que ellos vivían era en respuesta a la oración que Jesús hace por todos aquellos que íbamos a creer en Él. En Juan 17:20-21, Jesús orando por usted, por mí y por todos los cristianos que han existido y que existirán, dice, mas no ruego solamente por estos, está refiriéndose a sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cada vez que usted falte ese principio, usted está poniéndole un punto a esa expresión. Usted no está haciendo que la gente crea que Dios envió a Jesús al mundo a morir en una cruz. Cada vez que nuestra actitud hacia otros cristianos en el trabajo es de un pleito, de alegatas, de malos entendidos, de chismes, de rencores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero note, en segundo lugar, era una iglesia que crecía. Era una iglesia que crecía. Dice el versículo 47, el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Era un organismo vivo. Recuerde que algo que está muerto no crece. Pero el hecho de que apenas se agregaran 3,000 personas a la iglesia, podemos darnos cuenta o podemos darnos una idea del poder del crecimiento que esta iglesia tenía. 3,000 personas. ¿Se imagina un bautismo de 3,000 personas? Ellos se dedicaron a evangelizar, a discipular a los recién convertidos, instruyéndoles las mismas enseñanzas que a ellos les habían instruido. Pero nunca olvidaron que todo lo que ellos hacían era porque el Señor les daba la bendición de hacerlo. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta iglesia dependía del poder de Dios para ganar a otros para Cristo. No es su palabrería, no era lo bueno que hablaban, era el poder de Dios. En Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder de Dios cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que, hermanos, la iglesia estaban unidos, alegres, llenos del Espíritu Santo. Todo era un testimonio poderoso de la verdad del evangelio. La verdadera evangelización fluye de una iglesia que lucha por poner a Dios en primer lugar en su vida. Ahora, termino con 2 preguntas que están allí en sus notas. ¿Qué tanto nos parecemos a la iglesia primitiva? ¿Qué tanto vivimos a la luz de lo que la iglesia primitiva era? O note la segunda pregunta. ¿Es nuestro ministerio un reflejo del modelo de esta iglesia? ¿Es nuestro ministerio un reflejo del modelo de esta iglesia? Bueno, al pensar en esto, yo le aseguro que usted en lo primero que está pensando es en dónde otros están fallando. No es que si no hubiera sido por él, nuestro ministerio fuera así. No es que si no hubiera sido por ella, nuestro ministerio fuera así. Bueno, recuerde que la iglesia son los miembros que la integran. La iglesia la forman los miembros que la integran.
Así que usted puede convertirse en parte del problema o en parte de la solución. Usted puede convertirse en parte del problema o en parte de la solución. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia en esta hora. Gracias por el privilegio que nos das de todavía celebrar nuestro aniversario y escuchar este reto para nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros para seguir el modelo de la iglesia primitiva? Señor, gracias porque tú nos das el privilegio de hacer ministerio como iglesia. Que otros conozcan de tu amor, que otros conozcan de tu palabra, que tu evangelio sea predicado, que los niños conozcan de ti, que las personas de afuera conozcan de ti. No permitas que nunca cambiemos nuestro pensamiento, Señor. El hecho del por qué estamos aquí. Tú nos has llamado a ser la sal de la tierra. Tú nos has llamado a ser la luz del mundo. Ayúdanos a hacer influencia para otros. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque nos das el privilegio de evaluar nuestra vida. Y ahora permite que en lugar de estar pensando en alguien más, pensemos en nuestra propia vida y cómo yo estoy verdaderamente cumpliendo el propósito del por qué soy parte de esta iglesia. Así que, hermano, la tarea es suya. Ahora usted tiene que evaluar su propia vida. Deje de pensar en el que está a la par. Piensa en usted y evalúe si verdaderamente usted está haciendo un ministerio digno de ser llamado iglesia. Por eso estamos aquí. Por eso funcionamos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendice esta iglesia y gracias por el ministerio que hacemos. Gracias porque otros han conocido de tu amor. Gracias por las personas que se han agregado a la iglesia. Gracias porque tú nos ayudas a entender que somos un organismo vivo y un organismo vivo crece, se multiplica. Ayúdanos a trabajar por eso, a vivir por eso, a entender que ese es el propósito del por qué estamos aquí. Gracias por tu palabra y gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, que nos ha dado el privilegio, porque a todos los que le recibieron les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pido que se ponga de pie, por favor. Acompáñame a cantar.